Jamendo.com. Bueno, vamos a comenzar con el primer recurso de la sección 1, que es el recurso 3 y que se refiere a la idea y el tema. Forma parte de la unidad 1, que se llama el pensamiento complejo. Ustedes ya van a poder verlo en la guía, ¿no? En el plan de clase. Y en el hacer nos exige que esquematicemos un problema de la realidad que nos interese, ¿verdad? Entonces, esta primera etapa se refiere precisamente a eso, a la idea y al tema, y vamos a tener algunas generalidades para poder desarrollar. En este sentido, podemos dar cuenta de lo siguiente. En cuanto al contenido de la primera sección, que se llama problematización, tenemos la primera etapa, que es la idea y el tema, que esté vinculado al campo de la comunicación y en un área dentro de este campo de la comunicación. En la segunda etapa, que se refiere al tema, este tema tiene que tener algunos requisitos que se deben cumplir, como por ejemplo que contenga un objeto y un sujeto de estudio definidos, ¿no? Dentro de un contexto donde sucede el hecho, que tiene que estar delimitado de manera temporal y espacial. En una tercera etapa, que no va a corresponder todavía a este video, sino al siguiente tutorial, estará en la situación del problema. El problema práctico con dos componentes, que son la condición y la consecuencia, que vamos a saber elaborarlos a partir de una dinámica que se llama el tarjeteo colaborativo, con 10 componentes para la investigación. Y en una cuarta etapa vamos a poder ser capaces de describir y hacer, más bien dicho, una descripción observacional del problema, jerarquizando estos problemas, y vamos a presentar un informe de descripción del problema que va a ser ontológico, además de un video de un tarjeteo colaborativo a partir de la dinámica que les mencionaba. En esta etapa tendríamos que terminar con un informe de la descripción observacional del problema, más este video que les mencionaba, y vamos a entregarlo más o menos entre el 8 al 21 de febrero, ¿sí? Entonces, partiremos con la idea. La idea, básicamente, ¿no? Constituye un primer acercamiento a la realidad de la investigación, ¿sí? Y tiene varias fuentes, y entre estas fuentes pueden estar encontrándose las experiencias individuales, un material escrito o audiovisual que hayamos visto, otras investigaciones que hayamos revisado nos pueden también dar una idea de investigación, unas instituciones o las creencias que nosotros tenemos respecto de algún fenómeno de la realidad también nos pueden dar una idea de investigación, otras investigaciones que hayamos visto y referido, digamos, a partir de lo que hemos podido revisar o conocer de nuestros compañeros y colegas, o la observación simple de algún hecho, ¿sí? Estas son, digamos, como las fuentes que nos van a dar un primer acercamiento a la realidad a partir de una idea de investigación, que no es precisamente algo todavía delimitado, pero sí es una noción más o menos de un acercamiento a la realidad que, ojo, como requisito debería estar inscrita dentro del campo de la comunicación. Entonces, en cuanto a la idea misma, tenemos que tomar en cuenta varios aspectos importantes, ¿no? Como una suerte de requisitos que deberíamos cumplir para tener una idea, digamos, que sea plausible de ser investigada, de convertirse en un tema y luego en una pregunta de investigación para ser desarrollada a partir de metodologías. Una de esas son las situaciones poco comprendidas en la explicación de un hecho. Por ejemplo, pueden darnos pie a una idea de investigación. Otro puede ser que los resultados contradictorios de un hallazgo den pie a una incertidumbre o a una precisamente contradicción respecto de una temática o un fenómeno social. También otro aspecto es probablemente una idea de investigación pueda surgir del vacío de conocimiento o incongruencia sobre algún tipo de conocimiento que tengamos de un fenómeno de la realidad social, que, vuelvo a repetir, tendría que estar vinculado a la comunicación. También la búsqueda de evidencia sobre un hecho determinado, sobre algunos hechos determinados que no son muy bien conocidos o que no son muy bien, digamos, identificados en nuestro campo o nuestra disciplina, también nos da pie a la construcción de una idea de investigación. También las sugerencias de actores que pueden ser las fuentes de una idea de investigación a partir de una problemática o un fenómeno social en el que han participado dichos actores, también puede ser, digamos, una pauta para la construcción de una idea. Pero el requisito en este caso, para nosotros específicamente en la materia, es que esta idea esté inscrita dentro del campo de la comunicación y dentro de este campo de la comunicación un área específica y determinada. Y eso es lo que vamos a revisar un poco, ¿no? Para ver este vínculo que debería tener nuestra idea de investigación con el área, con una de las áreas de la comunicación, vamos a identificar a Migdalia Pineda, que ha hecho un estudio, que también es uno de los textos de referencia para que ustedes puedan revisarlo, de 5 grandes vertientes en la comunicación para el estudio. La primera es el fenómeno de la globalización y su relación con las nuevas tecnologías, o las tecnologías de información y comunicación, que ya no son tan nuevas, y que es muy llamativo
precisamente también, y eso lo explico más adelante, porque estamos en una situación de crisis sanitaria y que probablemente también sea una, entre comillas, de las excusas para poder identificar una idea dentro de esta vertiente del fenómeno de la globalización y su relación con las TIC. Otra vertiente muy grande, digamos, para poder identificar temáticas de investigación en el campo de la comunicación es el tema del sujeto de la comunicación y su vinculación con los procesos de recepción crítica, educomunicación y producción de sentidos o significaciones sociales, ¿no? Otro aspecto importante también que se toma como una gran vertiente para el estudio en la comunicación son los problemas vinculados con la propia carrera y la práctica educativa, digamos, ¿no? Como por ejemplo la interacción entre docentes y estudiantes a partir de la virtualidad, que tiene mucho que ver con aspectos de las disciplinas y las áreas de la comunicación como tal. Otra gran vertiente son los enfoques teórico-metodológicos y las revisiones actuales en las ciencias de la comunicación, y también los problemas sobre la gestión de la comunicación y la información en las organizaciones modernas, que tiene que ver mucho con esto de la comunicación corporativa, por ejemplo. A mí me interesa mucho, ahí les dejo la fuente bibliográfica, de todas maneras es uno de los textos como requisito para revisar también, como les decía, de Migdalia Pineda. Pero volviendo al tema, uno de los temas o la vertiente más interesante y que creo que es plausible y pertinente de trabajar está en el 1, que es el fenómeno de la globalización y su relación con las TICs, sabiendo que ustedes también han desarrollado algún tipo de proceso de investigación en Transdisciplinarias 4, donde se toma en cuenta la temática de las TIC, ¿no? Como elemento. Entonces vamos a darle continuidad también a estos procesos para esta materia. Entonces aquí yo les estoy dejando dos videos, uno se llama Interferencias de Boris Groy, El mundo se vuelve imagen, y otro, ¿no?, que tocan específicamente las temáticas de las TICs y su relación con la globalización y su relación con las nuevas tecnologías, ¿no? Me gustaría que ustedes revisen ambos videos, ¿no?, con tiempito, para que puedan ir viendo de qué se tratan y de ahí poder extraer, digamos, alguna idea que a ustedes se les ocurra que pueda ser base para poder construir una investigación corta, cualitativa en el proceso de la materia, que va a durar hasta junio. Entonces, partiendo de esta cuestión de la idea y con todas esas fuentes, como les mencionaba, que pueden darles posibilidad de poder escoger una idea, esta idea luego se tiene que convertir en un tema. Y el tema de la investigación se construye a partir de la idea con una lectura reflexiva y crítica de la realidad observada en fuentes con base en esta idea inicial que ustedes han tenido, ¿no? Entonces hay que hacer como una lectura crítica respecto de esta idea ya contextualizada en el espacio, digamos, más cercano de la cotidianidad de ustedes, ¿no? Entonces el tema tiene que tener novedad y una orientación al contraste de la idea con otros aspectos relacionados del propio contexto local, si ustedes quieren, ¿no? Además, tiene que también reforzarse con el apoyo de expertos que identifican la idea y sus posibles complejizaciones en este contexto nuevamente. Si la idea, digamos, es una muy general que podría abarcar poblaciones y públicos y actores de todas partes del mundo, nosotros tenemos que tratar de ver la forma de poder acercarnos, digamos, al contexto local para identificar dentro de ese tema una problemática. También, ¿no?, el tema puede considerarse y entenderse como la estructuración formal de la idea en un tema determinado, precisamente, ¿no? Entonces, este tema determinado, sí, va a darnos pie a que nuestra idea seleccione una perspectiva principal que puede ser aún general, pero que sin embargo ya estructura y delimita, como metiéndole tijera a una idea general en un tema determinado que, vuelvo a repetir, ojo, tiene que estar referido, digamos, al contexto más cercano en el que nosotros convivimos, ¿no? El requisito fundamental para el tema es que este tema, ya partiendo de la idea inicial, tiene que presentar un sujeto, un objeto y un contexto a esa idea inicial. Lo tiene que alimentar con eso a partir de esa idea inicial. Y es así como se va a construir un tema de investigación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las preocupaciones más importantes, digamos, que dificultan el proceso de identificación de un tema a partir de una idea? Primero, son preocupaciones individuales que tienen que ver con el arraigo social. Usualmente se piensa que fundamentan la inquietud por conocer un aspecto particular de la realidad social más allá de un capricho intelectual. La idea es que nuestro tema no sea necesariamente algo que nos guste así totalmente y que sea solamente un capricho propio mío de que quiero yo saber e indagar sobre esta temática, sino que también tiene que cumplir, digamos, una suerte de aporte social, de aporte a la comunidad más cercana, si ustedes quieren, con la que yo convivo. Si no, la investigación no tendría, digamos, mucho sentido si fuera simplemente para mí, ¿no? Entonces, eso le da una suerte de objetividad, entre comillas,
a este paso ciertamente subjetivo que nosotros tenemos al identificar una idea de nuestro interés. Pero sí, yo les repito y les repito a todos los estudiantes de mi materia que siempre tienen que tomar en cuenta que para poder elaborar investigación tienes que trabajar con algo que realmente te guste, te motive y te llame la atención, para que no se vuelva una tortura el proceso investigativo, que al final de cuentas es muy significativo y resulta siendo muy interesante cuando el tema de investigación que estás trabajando realmente te gusta, ¿no? Otro aspecto importante es una preocupación por plantear directamente un problema de investigación sin haber pasado por esta etapa de la construcción de una idea y de la idea a un tema de investigación, ¿no? Es un fallo recurrente. ¿Por qué? Porque ya al tratar de construir un problema o una pregunta de investigación inmediatamente ya no interrogas científicamente lo social, sino que predicas al respecto de sus necesidades y las necesidades que te apremian a ti como investigador o como estudiante. Entonces sí es importante y necesario y vale mucho la pena ir paso por paso para poder ir identificando un tema de tu interés que te motive, pero a la misma vez que parta de una idea que es propia de la realidad, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta lo siguiente para poder construir un tema. Uno de los desafíos de esta es justamente el abordaje de temas sensibles para muchas otras personas o para un grupo de personas de tu propia comunidad. Además, también el conocimiento de que se logre pueda favorecer el acompañamiento de procesos de transformación social, ya sea de una comunidad muy pequeña o reducida de tu propio entorno más cercano o más amplia también. Pero si digamos somos principiantes en el proceso investigativo, vale la pena que vayamos indagando nuestras capacidades y potencialidades para poder desarrollar investigación en un entorno y contexto más cercano y con un problema, no llamémoslo simple porque puede ser muy complejo, pero un problema bastante delimitado tal vez. También hay que tomar en cuenta que las ciencias no redimen a la sociedad de sus problemas, pero sí pueden colaborar sensiblemente a discernir estos aspectos que le aquejan, a preguntarse, a cuestionarse, a analizar críticamente algún aspecto de la realidad o un fenómeno de la realidad social que puede estar perjudicando o obstaculizando el desarrollo normal de la sociedad en armonía. Jamendo.com